Mi nombre es Guillermo Montero, soy miembro de la Junta Directiva de AIPRO y estoy en el año 2017, cuando soy certificado en ISMA, tengo nivel C, y en el año 2017 me preparé para ser evaluador del Premio Internacional de Excelencia en Proyectos. En este webinar lo que vamos a hacer es presentar las bases del Premio de Excelencia en Proyectos que se realiza en España y que sigue un poco el modelo más o menos del Premio Internacional que organiza ISMA todos los años desde el año 2002. La única diferencia quizá importante, y no sé en qué medida puede afectar a algunos candidatos, es que en el premio de excelencia, el premio español, el premio nacional de excelencia, se ha limitado el importe máximo de los proyectos a 50 millones de euros. En la fase internacional, o en el premio internacional de ISMA, establece 3 grandes categorías de proyectos. La categoría equivalente a la candidatura que se presenta aquí en este premio sería la de pequeños o medianos proyectos, que es hasta 50 millones de euros, como decía antes. Luego existe una categoría que va de 50 millones de euros a 200 millones de euros, que es la de grandes proyectos. Y luego hay una categoría para proyectos de mayor importe, que es los megaproyectos, que serán proyectos de más de 200 millones de euros. La candidatura se puede presentar tanto proyectos como programas de proyectos o carteras de proyectos, siempre bajo la misma categoría de la que estábamos hablando. O sea, en el caso español podrían presentarse programas o carteras de proyectos con un importe máximo de 50 millones de euros. Si hubiera alguna candidatura que superase ese importe económico en sus proyectos, desde AIPRO estaremos encantados de ayudarle a presentar la candidatura para el premio internacional. Lo que ahora mismo no tengo exactamente las fechas en mente, pero en la página web de ISMA, isma.org, podemos ver las fechas para presentar la candidatura. La estructura de la memoria son similares. Nosotros lo que hemos hecho ha sido traducir la versión internacional y sí cambia un poco algún contenido dentro de los grandes proyectos o los megaproyectos. Con esto, bueno, empezamos la presentación. El logotipo, del premio, o sea, del premio, este es el logotipo que se ha hecho para el Premio de Excelencia en Proyectos aquí en España. Aquí tenéis el enlace o el código QR a este enlace de la página, dentro de la página web de AIPRO, donde están las bases y la plantilla para la realización de la memoria y poder presentar la candidatura al premio de excelencia, el premio AIPRO de excelencia en proyectos. El año pasado, dentro de los proyectos que se presentaron candidaturas, se seleccionaron 2 resultados de la evaluación que se hizo por parte del Comité de Evaluación de los Proyectos, y se seleccionaron 2 dentro de 2 subcategorías. Una subcategoría que era la de proyecto social y la otra subcategoría que eran proyectos de investigación. Okay. Entonces, de alguna manera, y también siguiendo el modelo de ISMA, en AIPRO existen en las bases diferentes tipos o subcategorías de proyectos dentro de ese gran abanico que nos dejaba los 50 millones de proyectos de hasta más de 50 millones de euros, entre los que pues hay proyectos sociales, hay proyectos de tema de marketing, ventas y aspectos comerciales, hay proyectos de construcción o de ingeniería, hay proyectos de tecnología o informáticos, hay proyectos de investigación.
Entonces hay distintas subcategorías en las cuales los proyectos o sea, después de analizarse, se consideran en qué categoría pueden estar y se selecciona a aquellos que cumplan los requisitos. Si existieran estuvieran en distintas subcategorías, pues podría haber distintos galardonados en función de las distintas subcategorías de las que estamos hablando. ¿Te puedo hacer una pregunta, Guillermo? Sí, claro, por favor. Ok. Ayúdame a concretar o a comprender el servicio que ofreces. ¿Yo? Por favor. Porque Vamos, yo has ahora dado mismo... información muy relevante a nivel de parámetros legales, de montos y todo, con lo cual ahí hay un conocimiento enorme. ¿Vale? Imagínate, somos un partner de una compañía grande y queremos aspirar a uno de estos proyectos. Ayúdame a concretar, por favor, el marco, porque me has hablado de 50 millones y a mí esto me queda un poco lejos, ¿de acuerdo? A ti ya casi todo, por eso a mí cuando me Por hablan de eso, por eso, 200 millones, claro. Entonces ahí yo ya digo, hostia, si se juega a partir de 50 millones, yo no entro en la partida. Si, ¿cómo es otro nivel? Si es posible. claro, claro. O sea, como decía antes, se pueden presentar proyectos de cualquier importe, un poco hasta 50 millones de euros, el nivel que para Vale. presentarlo a la candidatura de España, pero desde 0 millones, o sea, de 0 euros hasta 50 millones de euros. Ok, Y ¿cuál sería un target? Por ejemplo, para que uno sea considerado. Menos de 100.000 no va. O sea, ¿hay algún tipo de consideración de este tipo, por ejemplo? no hay ninguno. El año pasado, te puedo hacer después la consulta Luego hablamos, para ¿sí? ver o después te lo mando por correo electrónico, el importe de los del año pasado. Hombre, los dos que hemos visto, que fueron los dos galardonados, hay uno que el importe, no me acuerdo cuál era, o sea, no me acuerdo de ninguno de los dos importes, pero que el de la campaña que realizó Banco de Alimentos en el año 2020, bueno, pues ahí estamos hablando de un monto económico importante porque estamos hablando de todos los bancos de alimentos que se mueven en España. Y fue el año de la pandemia, con lo cual movieron un montón de alimentos y de inversiones para poder satisfacer esa labor social que realizan. El otro proyecto era un proyecto de investigación realizado desde una federación de regantes en Andalucía, en colaboración con la Universidad de Córdoba y alguna organización más. El de Y los el olivares. importe era, sí, se Genial. llamaba el proyecto Reutivar y el importe no era, yo no sé si podríamos estar hablando de algo es que no quiero mancharme, pero me imagino que en otras veces que yo he estado en contacto con ellos, pues eran proyectos de 50.000, 60.000, 80.000 euros. No Ah, eran... no viene de eso. Y te hago una pregunta. ¿Hay que acceder a algunas bases o algún tipo de portal o algo para eso? A ver ahora. Entonces, bueno, 50 millones de euros. Importante, el proyecto tiene que estar finalizado para poder presentar la candidatura. Y tiene que estar realizado, o sea, la finalización tiene que ser posterior a diciembre del 2020 y Vale, anterior a enero de este año. 3 meses antes de que finalice el periodo de inscripción en el concurso. Y luego, una vez que se presenten, el 24 de junio sería la fecha tope para, para el comité hacer la selección de los proyectos que son válidos para el premio. Del 24 de junio al 7 de julio se permitidme una definirían quiénes pregunta. son. Sí, Perdona que he visto que ponías la fecha del año 20. sí. La anterior a esta. ¿Mi proyecto tiene que estar finalizado en qué año? ¿En qué mes y año? Ay, perdón.
El proyecto tiene que estar finalizado entre el 3 de diciembre de 2020 y el 3 de enero de 2022. Ok. El inicio nos da igual. Las bases no contemplan, el proyecto puede haber durado 6 meses o puede haber durado 7 años o más, pero la finalización tiene que estar en este periodo para no ir a proyectos que estén muy retrasados en el tiempo. Correcto, se comprende. ¿Vale? Luego, las fechas que os decía, el anuncio de los finalistas aquí estaría el 24 de junio, aquí ya los jueces habrían analizado las distintas candidaturas, no hay mucho tiempo porque por distintas circunstancias el concurso va un poco justo de tiempo. La entrega de premios se realiza dentro del Congreso de AIPRO, el Congreso Internacional. Si tú ahí tienes 3 de junio el 22, fecha tope de envío de aplicaciones. ¿Qué formato debe tener esto para saber si uno puede aplicar o no? Ahora lo vamos a ver. En las bases, en la página web donde venía, que señalé antes, ahí están las bases, que yo las estoy resumiendo aquí ahora, y está el modelo de plantilla para completarlo. Ok, disculpa. Luego, en septiembre, AIPRO enviará a los que se han presentado, a todas las candidaturas, enviará el informe de retroalimentación dándole un feedback sobre los distintos aspectos que se han analizado en la memoria, con la puntuación obtenida, etc. No sé si conoces o conocéis el modelo, los distintos modelos que tiene ISMA. ISMA tiene, digamos, 3 grandes pilares. El más antiguo sería el de competencias individuales de personas, que sería el libro que está más a la izquierda. El siguiente que se publicó fue el de competencia organizacional, que es el que está más a la derecha, y el que se utiliza, que sirve de base para la candidatura al premio, es el del medio. Pero se ha simplificado centrándonos en una serie de criterios que son los que hay que trabajar en la memoria. La memoria, para que te hagas una idea, bueno, la primera pueden ser como alrededor de entre 30 a 40 páginas, pero hay muchas páginas que son como fichas del proyecto. O sea, la primera página, pues a lo mejor está quiénes son los responsables del proyecto, qué organizaciones han participado, cuál ha sido el presupuesto, fecha de inicio, fecha de finalización, un poco para situar el proyecto. Luego hay otra de resumen y luego ya sí empieza a entrar un poco en materia, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. El modelo, el modelo de excelencia, el librito este que venía en medio en las diapositivas de antes, tiene 3 grandes áreas. Un área que es de personas y propósitos, otro gran área que es el de procesos y recursos, y la tercera área es la de resultados del proyecto. Como he dicho antes, no todas las áreas, las áreas sí vamos a verlas, lo que no vamos a ver todos los criterios que son los que aparecen ahí. Dentro de cada área se divide a su vez en criterios. En el área de persona y propósito hay 3 criterios, el de liderazgo y valores, el de objetivos y estrategia y el de equipo de proyecto, alianza y proveedores. En el área de procesos y recursos hay 2 criterios, uno centrado en los procesos y recursos de gestión de proyectos y otro centrado en los procesos y recursos, o sea, la gestión de otros procesos y recursos que sean clave y que no son de gestión de proyectos. Es decir, o a lo mejor un proyecto de construcción se ha desarrollado utilizando las últimas tecnologías constructivas, software, los modelos BIM o el Lean Construction. Entonces eso formaría parte del criterio B2, el de gestión de otros procesos clave y recursos. Y luego el tercer bloque, el tercer área, que es el de resultados del proyecto. Aquí hay como 2 grandes partes. Por un lado, hay 3 criterios centrados en la satisfacción de los distintos interesados del proyecto. Satisfacción del cliente,
satisfacción del equipo de proyecto y satisfacción de otros posibles interesados que hay, o de los restos de interesados. Y luego el C4, que es el de resultados del proyecto e impacto en el entorno. Entonces tiene por un lado en cuenta si el proyecto es social, aspectos sociales, resultados. Aquí estamos hablando de cumplimiento de objetivos, indicadores que evidencien que el proyecto ha sido interesante, rentable. Y si es un proyecto empresarial, pues se tiene que ver que el proyecto pues, sea rentable, cumpla los costes, etc. Y además, si queremos pensar que el proyecto es excelente, el proyecto debe también considerar aspectos de sostenibilidad, aspectos de impacto medioambiental. Entonces, basado en este modelo, vamos a ver cómo se elabora la memoria. Aquí, Jordi, es donde vamos a ver lo que estabas preguntando, ¿no? Entonces, la primera página de la memoria, pues aquí ponemos el nombre del proyecto, todas las páginas están, viene como las instrucciones de qué es lo que hay que poner en esa página. Entonces, esta sería la primera página y como se ve, pues el nombre del proyecto, que se seleccionaría en función de las distintas categorías de las que hablaba antes, a qué categoría corresponde el proyecto, y luego se especifica el nombre de la organización, el nombre del proyecto, el director del proyecto y cuándo se envía esto. ¿Qué hay que incluir en el proyecto? Aquí mi recomendación es que no nos compliquemos la vida. Entonces, el proyecto debe tener una sección 1 que es de información general, lo que decía antes, luego hay una sección 2 que es de resumen del proyecto, luego hay una sección 3 que se especifica un esquema del proyecto, una sección 4, cuál es la entrega de valor al negocio. Entonces, bueno, aquí el modelo que antes se me olvidó comentar, que tanto las 3 guías, tanto la de competencias individuales, competencias organizacionales, como la línea base de excelencia en proyectos, se puede descargar de la página web de IGMA en inglés de forma gratuita, como le digo a mis alumnos de la universidad, legal y gratuita. Entonces, bueno, por ejemplo, la entrega de valor del negocio, ahí existen una serie de puntos que nos especifica la propia guía, que nos dice cómo se entrega valor en los proyectos. Una sección 5 en la que reflejaríamos los logros sobresalientes y o innovación en buenas prácticas de gestión de proyectos que tiene nuestro proyecto. Luego una sección 6 donde describimos algunos problemas y desafíos que se ha podido encontrar el proyecto y cómo dentro del proyecto se enfocaron. Y por último, creo que esta es la última, no voy a seguir que me despiste, habría una sección 7 de lecciones aprendidas. No me equivoqué porque la sección 8 es de anexo donde intentamos completar o aportar alguna información sobre los puntos que hemos tratado antes que pueden ser interesantes para el proyecto, para la memoria. Y bueno, luego hay una declaración del solicitante donde reconoce la autoría del proyecto, donde permite que se analicen los datos que se suministran por los miembros del jurado, etc. Vamos a centrarnos en esta charla en la sección 3, el esquema del proyecto, en la entrega de valor, en la sección 5 de logros sobresalientes, innovación y buenas prácticas en la gestión de proyectos, que son los núcleos más complejos en los que yo puedo aportar aquí algo de información, porque sobre los problemas o desafíos que ha habido el proyecto, pues la memoria te plantea que, por ejemplo, plantees 2 problemas o desafíos y los describas y cómo los has enfocado en el proyecto. Y ahí, bueno, pues cada director de proyecto sabe perfectamente qué proyectos tuvo, o qué problemas tuvo, o qué desafíos tuvo y qué hizo. El año pasado, por ejemplo, era evidente que iban a salir qué había pasado con la pandemia, porque nadie se la esperaba, y cómo se reaccionó en la gestión de esos problemas. Ese desafío que supuso la pandemia en las distintas candidaturas.
En lecciones aprendidas, pues igual, seguro que hay algo que llama la atención y que nos gustaría presumir, por decirlo de alguna manera, en la memoria de que lo hicimos bien y que nos puede servir para otros proyectos. Bueno, como decía, en la primera parte tendremos que poner nombre del proyecto, seleccionar la categoría. Aquí nos describe cómo se elabora la memoria, qué cosas podemos poner en la memoria, fotos, etcétera, etcétera. Y que eso, la verdad que ahí recomiendo que utilizar también los anexos para poder completar en los anexos. Ahí ya no hay problema de espacio. Y bueno, luego se añaden los datos que comentaba antes, el nombre de la organización, nombre del proyecto, director del proyecto y fecha de envío. Sección 2, resumen del proyecto. Aquí, en no más de 200 palabras, tenemos que describir el proyecto. O una fase del proyecto, o el programa, o la cartera de proyectos, si fuera una cartera de proyectos. Y bueno, ahí ese resumen se va a utilizar después para la difusión del premio en caso de que la empresa fuera una de las galardonadas, el proyecto fuera uno de los galardonados. La siguiente sección sería la de esquema del proyecto. Entonces, se presenta un esquema del proyecto o de fase de proyecto aproximadamente de 2 páginas y para describir cómo es el esquema del proyecto, hombre, se recomienda que utilicemos un poco el modelo que comentaba antes, el modelo de excelencia de ISMA, las 3 grandes áreas, entonces hablar algo de persona y propósito, ahí, bueno, de cuáles son los objetivos del proyecto, qué modelo de liderazgo se ha utilizado, las alianzas, el equipo del proyecto, cómo se gestionó, cómo se identificó los interesados, se captaron las necesidades y expectativas. Esa formaría la parte A. La parte B de procesos y recursos, pues explicar algo sobre qué tecnologías o metodologías son los que hacen que ese proyecto sea excelente. Y luego, en la parte C, incluir información relevante sobre resultados del proyecto. Resultados que podemos llamar resultados clave, que serían resultados económicos, de beneficio, de cumplimiento de objetivos y demás. Y luego, por supuesto, resultados de satisfacción que han tenido distintos grupos de interesados. Como decía antes, la idea es no complicarse. Estos serían los criterios que nos marca el modelo y sin complicarnos vamos a ver cómo explicar cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos. A mí me gusta empezar por la parte A, en la sección, el área A, sino creo que es más tangible empezar por la B y la C y luego ver la A. Entonces, en procesos y recursos, como decía antes, vamos a ver qué metodología hemos usado que hace que nuestro proyecto sea excelente y pueda optar a la candidatura del premio. Por un lado, lo normal es que estos proyectos se basen en la categoría en la que estemos utilizando lo último, lo más innovador, o metodologías muy innovadoras, tecnologías muy innovadoras para la realización del proyecto, que formaría parte del B2. Y luego, pues, parece lógico que en un proyecto excelente hayamos utilizado algún tipo de metodología o marco de trabajo de gestión de proyectos, tanto predictivo o en cascada, como podemos estar utilizando perfectamente para el desarrollo del proyecto cualquier metodología ágil. En el área A de criterios, pues tendríamos que ver cuál fue el enfoque que hizo tan interesante ese proyecto. Entonces, temas de liderazgo, temas de equipo de trabajo, temas de valores, la misión y la visión, la estrategia que se siguió en el proyecto, cuáles fueron los objetivos, cómo se definieron y cómo esos objetivos y esa estrategia se alineaba con las necesidades y expectativas de las distintas partes interesadas. Cuantas más partes interesadas estén alineadas, mejor para la excelencia del proyecto. Y, por supuesto, el equipo de proyecto,
y la gestión que se ha hecho sobre determinados partners claves que hemos podido tener en el proyecto como proveedores. Y luego la tercera sección es, como decía antes, cuáles han sido los resultados, tanto resultados económicos o de rentabilidad, como resultados en el entorno, resultados que demuestren que el proyecto es sostenible y que tiene en cuenta el ciclo de vida de los resultados que va a generar el proyecto, como la satisfacción del cliente, del equipo del proyecto y del resto de partes interesadas. La sección 4, decía antes, es la de entrega de valor. El propio modelo nos marca qué aspectos tenemos que considerar. Entonces, a la hora de definir la entrega de valor del proyecto, tenemos que tener en cuenta estos aspectos, que son los que evidencian que el proyecto entrega valor. Entonces, en primer lugar, considerar qué rendimiento o desempeño ha producido el proyecto. En segundo lugar, distintos aspectos relacionados con la eficacia y la eficiencia del proyecto. El tercer aspecto que considera la entrega de valor es la fiabilidad que ha tenido todo el enfoque, las distintas metodologías, los recursos que hemos utilizado, etc. El cuarto aspecto sería el de flexibilidad. Se tiene que evidenciar que el proyecto ha gestionado el cambio correctamente, se ha ido adaptando en función de las distintas necesidades y expectativas que ha tenido el proyecto. Se tiene que analizar también la mejora continua. El proyecto se tiene que ver que las ideas estaban claras, que se sistematizó, que se analizó, un poco tener en cuenta el ciclo PDCA de la calidad. Planificar, desarrollar, controlar y actuar. En aquellos aspectos que se vean que están funcionando, pues tendremos que fomentar esas buenas prácticas, y en aquellas que veamos que no están dando lo que se quería inicialmente, pues corregirlas para ver cómo se consiguen cumplir los objetivos. Otro aspecto relevante para la entrega de valor del proyecto es que sea escalable, que a partir del modelo del proyecto que hemos planteado en la memoria se puedan extraer conclusiones válidas para otros proyectos. Aquí, dentro de la memoria, para ir al grano directamente, que es lo que nos interesa en este webinar, dentro de la memoria lo que se trataría de especificar en 1 o 2 párrafos cada uno de estos 6 puntos que suponen la entrega de valor. Aquí, bueno, en esta diapositiva, esto es lo que nos dice el modelo, directamente sacado de la traducción al español del modelo, y que nos da un poco la idea de lo que tendríamos que escribir en la memoria sobre cada uno de esos puntos. No hay que complicarse la vida, lo que decía antes, un parrafito de cada uno de estos aspectos. La sección 5 sería sobre los logros sobresalientes y innovación que se produce en el proyecto. Entonces, bueno, aquí sí nos marca una regla las bases del concurso, y tenemos que remarcar qué aspectos buenos, qué aspectos innovadores hemos hecho en el proyecto en base a 3 criterios que son obligatorios dentro del modelo que veíamos antes, el modelo de las 3 áreas. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios obligatorios, y otros 2 que podemos elegir abiertamente dentro de todos los criterios que hay. Entonces, los criterios obligatorios serían, bueno, el primer criterio sería el de objetivos y estrategia. Tenemos que, bueno, a partir de haber hecho una identificación adecuada de las distintas partes interesadas y cuáles son sus requisitos, pues ver cómo se han definido esos objetivos y esa estrategia, cómo esos objetivos y estrategias se han ido adaptando a los cambios que se han producido en el proyecto, siempre teniendo en cuenta, involucrando o viendo, dándole algún mecanismo de participación en nuestro proyecto a esas partes interesadas. El siguiente criterio que tenemos que tener en cuenta es el de procesos y recursos de la gestión de proyectos. Entonces, bueno, siendo un premio de excelencia en proyectos, parece lógico que aquí presentemos pues, qué metodología hemos utilizado para la gestión de proyectos. Es decir, si hemos utilizado metodologías más tradicionales de gestión de proyectos, pues se ha planificado, se ha atendido a
a los interesados, que se han gestionado adecuadamente los riesgos, que existía una planificación y una gestión de las comunicaciones, los distintos grupos de materia o áreas de conocimiento tradicionales de la gestión de proyectos. Si estamos utilizando metodologías ágiles o metodologías híbridas, pues qué marco de trabajo hemos utilizado y cómo lo hemos utilizado. Sería explicarlo en media página o una página de cómo se ha hecho. Y el tercer criterio obligatorio sería el de resultados e impactos en el contexto del proyecto. Pues señalar cuáles han sido los distintos resultados que ha habido a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Resultados económicos, de beneficio, de costes. Lo mismo, algún dato que nos revele si, respecto al contexto, a la sostenibilidad, cómo hemos ido cumpliendo. Tener en cuenta que, por ejemplo, parte del criterio resultados e impacto en el contexto del proyecto sería evidenciar que los objetivos que se han definido en el criterio A2, que los objetivos se han cumplido, incluso si pensamos que el proyecto es excelente, que los objetivos se han cumplido y que hemos superado lo que habíamos planteado. Lo mismo que parece interesante que en un proyecto excelente se haga una comparación con otros proyectos y se muestre que nuestro proyecto ha sido mejor que otros proyectos que puedan ser parecidos al que desarrollamos nosotros. ¿Qué otros criterios puedo elegir? Pues al margen de las distintas opciones, aquí tenemos al lado izquierdo de la pantalla, se muestran todos los distintos criterios. Yo propondría, por facilidad, pues seguro que si el proyecto es excelente, o bien se puede evidenciar satisfacción del cliente o satisfacción del equipo de proyecto, clima laboral, o satisfacción directamente en cuanto a satisfacción, o felicitaciones que hemos tenido, etcétera. Y otro que resulta fácil de completar, porque va a ser la base, que es lo que nos ha hecho casi con toda seguridad creer que nuestro proyecto es excelente, lo que decía antes de vamos a ver qué gestión de otros procesos o recursos clave hemos hecho. Pues si el proyecto decía antes de construcción, pues seguro que hemos utilizado algún tipo de herramientas constructivas muy interesantes. Pues vamos a reflejarlo en la memoria. Y con esto se terminaría lo que tenemos que poner en la memoria, porque nos faltaría identificar las buenas prácticas, que os decía antes, y nos faltaría la parte de los logros, los problemas o desafíos que hemos tenido en el proyecto y cómo los hemos enfocado. Que seguro que tenemos ejemplos de buenas prácticas y tenemos ejemplos de problemas o logros que hemos enfocado en el proyecto y que al final el proyecto consiguió cumplir con los objetivos que se venían en el proyecto. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto, o bien contactar directamente con AIPRO para, si estáis interesados en presentar una candidatura, ver cómo os podemos ayudar a presentar la candidatura.